Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a ustedes. Como siempre nos da ese enorme placer de poder compartir con ustedes todas las mañanas, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy en el programa me acompañan 3 diputados de la Asamblea Legislativa para hacer un balance de trabajo pendiente con respecto a este año que está por finalizar y por supuesto también las perspectivas de cara al 2017. Me acompaña el diputado de Arena, Juan Valiente, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. También me acompaña el doctor Guillermo Mata del FMLN. Gracias por acompañarme, doctor. Gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos y un placer compartir aquí este panel con don Mario Tenorio y con el compañero Juan Valiente. En efecto, diputado de Ghana, don Mario Tenorio, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a todos los habitantes del municipio de Zacatecoluca, que este día precisamente concluyen su festividad patronal. Este día a las 10 de la mañana, Ernesto, se va a desarrollar la misa en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Pobres, y quiero aprovechar pues para enviarles un saludo muy especial a mis coterráneos en el cierre, en la conclusión de la festividad patronal, y muy contento de estar compartiendo esta mañana con Juan y con el doctor Mata. Que bueno, también nos sumamos precisamente a esa felicitación que merecen los habitantes de Zacatecoluca, así como también de otros municipios que han estado celebrando sus fiestas patronales, como el caso de California, en el departamento de Usulután. Un saludo muy especial a toda nuestra gente, a mi gente, que obviamente celebró sus fiestas patronales, a su comité de festejos. Qué bueno, todavía hay vida, tenemos mucha vida en el país que celebrar y sobre todo también en el marco de este, digamos, momento importante al cierre del año 2016. Así es que desde ya muchísimas felicidades. Bueno, a la hora de hacer un balance de trabajo legislativo, el primer referente que se me viene a la mente es el pulso político efectivo o no que se ha tenido para tomar grandes decisiones de país. Por ejemplo, cómo apoyar al gobierno que, por cierto, meses atrás aceptó que tiene problemas de liquidez para cumplir sus compromisos. Ese es un aspecto que vamos a tener en abordaje con nuestros invitados. Otro detalle medular es que a pocos días de concluir este año, queremos saber si hay voluntad para financiar los planes de seguridad, evitar un colapso en el tema de pensiones, pago de escalafón en salud, FODES, entre otros temas medulares para hablar de avances importantes como el tema del salario mínimo que, por cierto, hemos venido abordando en los últimos días y que ha despertado muchas inquietudes entre los diversos sectores laborales, así como también sectores empresariales. Así que son aspectos que vamos a sumar al análisis y la opinión de nuestros invitados, no sin antes desplazarnos, desde luego, como siempre, con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé detalles medulares de la discusión que vamos a sostener con nuestros invitados este día, martes 27. Adelante, Lorena. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a los diputados que te acompañan. Como ya lo mencionaba, se trata de temas en los cuales no se llegó a consenso para aprobar el presupuesto general de la Nación, en un año en que el gobierno ha enfrentado dificultades económicas. De hecho, hasta la semana pasada desembolsó el FODES correspondiente a octubre y noviembre. Veamos. Algunas alcaldías ya estaban colapsadas, por lo que de inmediato han comenzado a saldar sus deudas. Sin embargo, la preocupante persiste. La gran pregunta que nos hacemos, ¿y el otro año cómo se va a financiar el FODES? ¿Vamos a estar bajo la misma situación? Ya tenían el dinero, simplemente se apropiaron de él y lo mandaron a otra área. Y ahora andan viendo cómo lo recuperan. O sea, eso es malversación de fondos y apropiación indebida. Pendientes de discutir, también recibirá el año el escalafón en salud y seguridad, que con el préstamo solicitado pretende dotar de equipo a algunas delegaciones. Esperamos que sea uno de los temas que logremos superar
en la primera sesión plenaria del próximo año. Austeridad y compromiso con la nación destaca entre las demandas de la población a este importante órgano de Estado. Ernesto, si bien queda trabajo pendiente en el seno legislativo, también se reconocen algunos avances, como el trabajo en conjunto y de apoyo al gobierno en la aprobación de las 14 medidas extraordinarias para hacer frente a la criminalidad. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, serán elementos importantes que vamos a someter al análisis y a la opinión de nuestros diputados invitados este día a este balance del año legislativo. Por supuesto, aprovecho para invitarlos a ustedes a que me acompañen participando con sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda participar. Recuerde también, nuestra señal está disponible en Facebook Live para que usted pueda tenerla en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora, en cualquier lugar del mundo, ya sea acá internamente. Usted puede desplazarse en su vehículo, donde sea, y tener nuestra señal en un tiempo real y de esa manera pues contribuir a participar con sus comentarios con relación a los temas que vamos a abordar con nuestros invitados. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme. Antes de hablar de acciones concretas legislativas, me gustaría conocer ustedes como diputados qué opinan de la discusión del salario mínimo y sus posibles complicaciones para algunas empresas. Incluso el día de ayer, el ministro de Economía advertía del conocimiento de 2 empresas de maquila que estarían en los próximos días prácticamente cerrando sus operaciones en vista del costo que representa el incremento que ha tenido en este sector el tema del salario mínimo. Doctor, tienen la palabra los tres. Bueno, comienzo entonces, doctor Mate. Bueno, Ernesto, en primer lugar, voy a comenzar por lo último. Siempre que en el país ha habido alguna ley en la cual se ha delegado alguna responsabilidad empresarial, creo que siempre se ha dado la misma respuesta. Yo voy a poner como ejemplo, cuando dictaminamos la ley de medicamentos, ¿qué fue lo que decían? Que no se podía aprobar la ley porque los laboratorios iban a quebrar, que los laboratorios iban a ir del país, que no iban a venir medicinas, que la población iba a tener problemas de escasez. ¿Y qué ha pasado a la vuelta de 3 años? Absolutamente nada. Incrementaron el número de laboratorios, tenemos una Dirección Nacional de Medicamentos muy eficaz y ahorita tenemos un laboratorio clasificado como grado 4 por la Organización Mundial de la Salud. Con relación a este tema, entonces no es cierto, y descarto de una vez por todas, que va a haber fuga de empresas. Para comenzar, el 90% de la micro y pequeña empresa son informales y por lo tanto no se les aplica el salario mínimo. Las empresas medianas y grandes obviamente van a tener que cumplir con esta obligación. Incluso muchos micro y pequeños empresarios lo van a hacer. El ministro de Economía lo que ha dicho es que tenía conocimiento de 2 maquilas de 150 personas. Hay que recordar que los salarios que ha pagado la maquila aquí tradicionalmente han sido salarios de hambre. O sea, eso nadie lo puede negar. Y lo que hacen y lo que han hecho siempre es mudarse de un país a otro cuando las leyes comienzan a apretarlo. Entonces, nosotros tenemos los salarios más bajos incluso en maquila. Honduras va a llegar a la cantidad de $295 en el próximo enero y nos vamos a poner a la par de Honduras. Entonces, yo quisiera decir, Ernesto, que en primer lugar nosotros como fracción parlamentaria del FMLN consideramos que es justo y necesario, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que no hay que mentirle ya a la gente. En primer lugar, la elección fue completamente legítima. Eso viene de un reglamento del año de 1994 que dice que el quórum se forma con 5. Segundo, se ha tratado de descalificar a los sindicatos públicos. El reglamento y la ley dice que podrán ser sujetos a elección los sindicatos que tengan personalidad jurídica. No hace diferencia entre públicos, privados, ni siquiera de cuenta propia. Y tercero, cuando se va a revisar el salario mínimo, si hay 4 propietarios que firman el dictamen, entonces eso tiene validez y calidad. También se ha dicho que los del sector laboral son del FMLN. En todo caso, toda persona que pueda formar parte de un sindicato
tiene derecho a formar parte de cualquier partido político. Aquí cada vez le estamos quitando los derechos civiles y políticos a las personas. ¿Acaso los señores de la ANEP no son de Arena? Y nadie los ha cuestionado, tienen derecho a estar ahí presentes. Entonces, todos los argumentos que se han dicho hasta este momento son totalmente inconcluyentes y además es una manera de asustar a la gente. Para nosotros es justo y necesario, para nosotros no tiene ninguna ilegitimidad, no es inconstitucional, está apoyado por el reglamento, está también apoyado por las leyes de la República y además recordemos que en el año 2014, cuando se aumentó el 4 y el 5%, fueron 4 votos, 2 del sector laboral y 2 de la ANEP y nadie anduvo cuestionando la votación. Ahora, cuando nosotros hablamos de salario mínimo, realmente yo creo que es una burla venirle a ofrecer a las personas 20 centavos diarios o 30 centavos diarios. Yo creo que es de justicia. Quiero denotar, Ernesto, las palabras del señor Monseñor, el Monseñor Escobar Alas, quien incluso a la colectividad católica les dijo que si eran católicos estaban renunciando a su fe, porque aquí hay muchos que se dan golpes de pecho, pero a la hora de cumplir con las responsabilidades que debemos de tener hacia la población, entonces nos volvemos sumamente mezquinos. Así es que, en pocas palabras, creo que es una cosa justificada, incluso no soluciona las necesidades para completar todo lo que es la canasta básica y otras obligaciones de vida, pero al menos ha sido un gran salto que se ha dado con la aprobación de este salario mínimo. Juan. Bueno, realmente el incremento del salario mínimo ha sido una buena noticia para los trabajadores. Si esa nunca ha sido la discusión, por supuesto, que nosotros estamos interesados en que la gente gane bien y que gane lo mejor posible. Y de hecho, si usted va a la economía formal, aún una empresa pequeña como la que tenemos mi familia y yo, de 40 empleados, tenemos por lo menos 3 años de estar pagando al menos $350 a los empleados. Esa es la realidad. Casi en ninguna empresa formal se paga el salario mínimo. La preocupación que existe es el proceso formal por medio del cual se llegó a la decisión del salario mínimo y el impacto al no tomar en cuenta otras consideraciones, y eso es lo que nos preocupa. En el proceso formal podemos decir lo siguiente: desde julio del año pasado había una decisión, pero fue boicoteada por la ministra de Trabajo. ¿Y qué hizo de junio a diciembre? Bueno, reformó el instructivo, no el reglamento, el instructivo por medio del cual se conformaban las elecciones de representantes sindicales, sin el aval de los otros miembros del Consejo Nacional. Todas las decisiones en el Consejo son tripartitas. Y entonces no se justifica que unilateralmente haya reformado el instructivo incorporando en el proceso de elección a los sindicatos de las instituciones públicas. Eso nos preocupa desde el punto de vista del proceso de generación de consenso. O sea que como queda evidente que no estaba de acuerdo el sector gubernamental en el incremento que se había aprobado a mediados de año, y entonces crean un proceso paralelo para llegar a la decisión que llegaron, lo cual a todas luces demuestra falta de voluntad de construir consensos con los otros sectores. Y además está la preocupación del tema técnico. Al haberse hecho el incremento de una manera tan rápida, sin gradualidad y sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada uno de los sectores, pues entonces va a pasar lo que está pasando. Yo creo que el doctor Mata no sé si ha ido a la farmacia últimamente, pero yo fui el día de ayer y quise comprar Citromax y me dijeron, mire, no, el original ya no viene. Tenemos otras marcas, pero el original ya no viene al país, ya no está disponible. Lo mismo puede pasar con sectores de la vida nacional. En el sector agropecuario puede haber más abandono de las fincas y las tierras. ¿Por qué? Porque tal vez no es rentable por temas de productividad. En el sector textil lo mismo. Mire, el Fondo Monetario Internacional les dijo que el incremento del salario mínimo no sea mayor al incremento de la productividad. Y como siempre, pues no le escucharon. Don Mario, ¿cuál es la posición que tiene Ghana con respecto a este tema? Para ustedes significa también que cuando se toman medidas como estas se asusta con la canción Uy, ahí viene el lobo. Bueno, Ernesto, la verdad es de que aquí hay una situación que se ha venido comentando en los últimos días y que precisamente el diputado Valiente la ha manifestado. Se está cuestionando la forma.
en realidad los mismos empresarios, los grandes empresarios, o al menos los rostros visibles de los representantes de la empresa privada han dicho que ellos en muchos casos pagan más del salario mínimo. Y qué bueno, pero nosotros creemos que es de justicia, porque formalmente entiendo yo que ya se tenía alrededor de 8 años de que no se tenía un aumento al salario mínimo establecido conforme a la circunstancia que prescribe la legalidad. El costo de la vida. Y ahora se ha hecho. Ahora, que ha habido resistencia por parte de los productores agropecuarios, que ha habido resistencia también en alguna medida por la micro y pequeña empresa, es cierto. Ellos han expresado ya sus situaciones en las que le podría afectar. Pero también aquí hay una situación que debemos de reflexionar, Ernesto, y lo que ha dicho el doctor Mata, y yo por eso el día de ayer, cuando me di cuenta que 2 empresas de maquila se retiraban del país, lo que hizo fue generar en mi persona mucha frustración y mucha molestia, porque hay que reconocerlo, y lo digo con todo respeto. Si bien es cierto, generan fuentes de empleo, pero son salarios paupérrimos los que le pagan a los trabajadores. Aquí no desconocemos que la industria de la maquila definitivamente comete abusos graves en contra de los trabajadores, y eso definitivamente es preocupante. Entonces, la reacción de ellos cuando ahora ven esta decisión por parte del Ejecutivo, que también quiero aclararlo, la Asamblea Legislativa Población Salvadoreña no tiene nada que ver en esto. Y lo digo porque aquí la caja de resonancia de todos los problemas y de todas las situaciones que suceden en el país es la Asamblea Legislativa, pero quiero dejarlo claro, la Asamblea Legislativa, y lo voy a decir en buen salvadoreño, no tiene vela en este entierro. Sin embargo, nosotros hemos estado pendientes de las declaraciones que ha expresado, por ejemplo, Monseñor Escobar Alas, solidarizándose. Entiendo que Juan, pues definitivamente está de acuerdo con el aumento. Lo que se está cuestionando, insisto, es la forma, pero ya era de justicia que después de 8 años, Ernesto, los trabajadores salvadoreños pudiesen ver un incremento en su salario mínimo, con lo que hay que tener cuidado, y por eso me agrada mucho en las noticias cuando la señora ministra de Trabajo firmaba el decreto ejecutivo en donde se establecían los nuevos valores, podemos llamar así, del salario mínimo. Se encontraba presente también la señora encargada de la Defensoría del Consumidor, porque eso es importante. El reto que le viene al gobierno en este momento es importante para que no se dé la rueda de caballitos a la que ya estamos acostumbrados en este país, de que subiendo el salario mínimo, el costo de la canasta básica, ¿verdad?, también sube, y eso sí es preocupante y es un reto muy grande que tiene el gobierno, en donde debe de actuar con severidad, debe de actuar con determinación para impedir que este tipo de abusos sucedan también, porque de nada serviría que haya habido un incremento al salario mínimo si los costos de la canasta básica consecuentemente incrementan. Pero en el fondo nosotros lo vemos con muy buenos ojos, creemos que es de justicia, y al final pues entenderemos de que si alguna situación, porque también sabemos de que ya se presentaron algunos recursos de inconstitucionalidad, o al menos ya los anunciaron, si se llegaran a presentar, pues definitivamente esperaríamos de que estos recursos puedan ser resueltos en beneficio de los trabajadores, es decir, no darle lugar a esa situación, porque vendría a perjudicar este anuncio que se ha hecho y que los trabajadores lo ven con muy buenos ojos. A ver, me parece que la aclaración es importante. Es cierto, la Asamblea Legislativa no tiene vela en este velorio, perdón, en este entierro. En este entierro.
pero tiene que ver precisamente con el pulso de la dinámica de la discusión que se está generando en torno al presupuesto, en torno al financiamiento para los temas de seguridad y otros aspectos que tienen que ver incluso con el aporte que, según la Constitución, se les debe otorgar a los municipios a través del FODES. Pero es una discusión incidente, desde luego, que mide el pulso del país como estamos, doctor. Sí. ¿Comparte usted los criterios que se han dicho por sus antecesores? Bueno, en general sí, ¿verdad? Porque veo que todos estamos de acuerdo, solo se están cuestionando algunos temas. Pero en primer lugar, Ernesto, yo quisiera, y aquí estamos entre diputados, el reglamento lo hace el Ejecutivo, no lo hace la Comisión Tripartita, eso quiero que quede claro. Entonces, eso le corresponde a la ministra de Trabajo. Claro. En segundo lugar, cuando se viene a cuestionar, yo quisiera volver a repetir lo que había dicho al inicio del programa, y es que en el reglamento, Ernesto dice que para formar quórum se necesitan 5. Repito, en el año 2014 el gobierno no estuvo de acuerdo y sin embargo pasó adelante ese aumento de salario mínimo del 4%. En este caso habían 5 del quórum y dice el reglamento que si 4 tienen voto calificado, 4 propietarios, entonces procede la afirmación del salario mínimo, lo cual ocurrió en este caso. Entonces no se puede alegar nada que se pueda llamar ilegalidad en este tema. ¿Por qué? Porque cuando Arena está de acuerdo o la empresa privada está de acuerdo, aunque no esté el gobierno, entonces es válido, porque los trabajadores se han comportado pro-empresariales. Ahora que son pro sector laboral, entonces no vale. Cuando las cosas me convienen son correctas, cuando no me convienen son ilegales. En segundo, el gobierno no se sacó de la manga y la camisa esto. Cuando hablan de productividad, incluso en el campo, aquí tengo yo el dato, Ernesto, se van a beneficiar más de 260,000 personas en el área urbana y se considera que se van a beneficiar más de 150,000 en el área rural. Cuando se habla de productividad y cómo van a perder, incluso rebajan cuánto vale un quintal de café para mostrar un engaño de que están perdiendo. Un quintal de café oro tiene un precio internacional que varía entre 80 y 100 dólares y un campesino produce más o menos de 9 a 10 quintales al mes. Estamos hablando de $1,000 que está produciendo y le van a pagar 224 dólares o 295 dólares. Entonces, ¿cuál es la pérdida? El coste que representa el salario es apenas una parte del coste total. Ahí ellos se recuperan del coste y al final lo que queda del excedente es pura ganancia. Entonces, no vale venir a decir que van a perder porque han aumentado el salario mínimo. El impacto que tiene, ojalá que se hubiera aumentado más el salario mínimo. Entonces, Juan ponía un ejemplo y qué bueno, él tiene una empresa familiar y ya desde antes pagaban el salario mínimo. Entonces, como él, hay muchas empresas que lo van a hacer. Entonces, no podemos, porque los mismos de siempre reclaman. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, mi papá me decía que no le aumentaban el salario mínimo a los campesinos porque el exceso se lo iban a tomar en licor. Entonces, que era mejor pagarles poquito para protegerlos, entre comillas, contra un vicio. Y de ahí para adelante ha venido cualquier cantidad de argumentos con tal de no pagar un salario digno. Entonces, yo creo que ya llegó el momento en que se pague un salario digno. Como le digo, esto no ha sido un invento. Se calcula que se van a invertir 112 millones al año, va a ser lo que van a erogar las empresas para ponerse de acuerdo en este tema del salario mínimo. Pero el anuncio de cierre de 1 o 2 empresas no es buena señal para la imagen de un país que queremos construir. Sí, Ernesto, pero aquí ya estamos acostumbrados. Incluso puede ser un decir de boca, es decir, puede ser incluso un engaño, incluso pueden haber aquí actividades engañosas de cierre temporal de cualquier maquila para hacer creer que se está cayendo el país, lo cual no es cierto. Entonces, no se puede jugar de esa manera con la dignidad de las personas, ni estar amenazando. ¿Por qué razón planteo ese tema? E incluso la información que se manejó y que titularizan algunos medios matutinos escritos, por ejemplo, la prensa gráfica, 4 maquilas dejarían el país a principios del 2017. Según la gremial Cantex, Cámara de la Industria Textil, estaríamos confirmando, dice, mover sus operaciones, lo que dejaría casi 3,000 empleos, 3,000 personas sin empleo. Esto, sí, sí, el resto también tiene la palabra. Pero para no abusar del tiempo, solo le quiero contestar la pregunta.
Es que no es primera vez, Ernesto, que asustan con esto, lo vuelvo a repetir. Aquí no iban a haber visitadores médicos. Así decían las industrias farmacéuticas. Un caos total. Y le cuento a mi estimado amigo Juan Valiente que si en esa farmacia no había la medicina que buscaba, que busque otra, porque hay, primero. Y segundo, gracias a la Dirección Nacional de Medicamentos, ahora los medicamentos genéricos son tan de calidad como cualquier medicamento de marca, entonces hay que aprender a comprar. Y por otro lado, incluso, Ernesto, cuando aquí aprobamos la ley de regulación y control del tabaco, y no me va a dejar mentir don Mario, si aquí que no producimos tabaco, las tabacaleras decían que se iban a ir, si nunca han estado aquí, que iban a quebrar las tiendas, los que venden cigarros, los supermercados, otro caos, desempleo, entonces ya estamos acostumbrados a esos cuentos de lobo que son pura farsa. Entonces, esta es una maniobra, obviamente, para tratar de descalificar el incremento que han logrado los trabajadores y buscar generar desestabilización para el país y para el gobierno. Juan, por alusión. No, básicamente lo que es importante que la gente entienda... No buscó el genérico. Lo que la gente, no, pero realmente hay otros temas médicos que se pueden discutir, pero no del especialista. Pero lo que es importante que la gente entienda es que las decisiones de este tipo tienen impacto en la economía. Y no se puede decir que no van a tener un impacto en la economía, porque sí van a tener un impacto en la economía. Que puede ser positivo, puede ser positivo. ¿Por qué decía, por ejemplo, incluso el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Economía, o sea, ambos funcionarios de este gobierno? Ellos decían que hubiera sido mejor gradualidad. ¿Y por qué? Porque tiene que permitirse que los distintos actores en la economía se vayan adaptando y vayan generando productividad para poder absorber el cambio. Los mismos funcionarios del gobierno. No quisieron hacerlo así, bueno, está bien. Pero eso que no quiere decir que estas empresas, puede ser que se vayan a Nicaragua. En Nicaragua sigue siendo el país que tiene los salarios más bajos de Centroamérica, el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Entonces, por supuesto, que empresas que basan su rentabilidad en un modelo económico intensivo en mano de obra barata, van a acabar yéndose a otro país donde pueda ser más fácil y más barato producir. Que nosotros deberíamos aspirar a tener un modelo económico con mano de obra de mejor remuneración, por supuesto, deberíamos aspirar a eso. Pero, ¿qué pasa en el sector educativo? Que en lugar de avanzar, vamos para atrás. O sea, que en lugar de invertir en la gente para que la gente pueda obtener un trabajo de otra naturaleza, para que nosotros podamos tener una economía basada en industria de otra naturaleza, pues no estamos invirtiendo en la gente. Entonces, realmente es complejo. Pero lo que no podemos decir es que no tiene impacto. Ok, no se discute en su momento el derecho que tiene un trabajador para poder recibir un incremento en su salario. Decía Óscar Cabrera, presidente del BCR, el salario mínimo es el más bajo de la región, no podemos seguir compitiendo a partir de bajos salarios en mercados internacionales. Decía. No, y definitivamente, Ernesto, Nicaragua... bueno, al menos en la región todo el mundo está volviendo sus ojos hacia Nicaragua. Todo el mundo está volviendo sus ojos hacia Nicaragua. Cuando anteriormente era el país que en ese sentido se encontraba más rezagado. ¿Y será un mito? ¿Es un mito o es una realidad? No, esa es una realidad, esa es una realidad. Y la otra circunstancia es de que podemos ver las facilidades que se está dando en ese país para la inversión, la tramitología o la excesiva burocracia creo que ya se están quedando atrás y se están dando esas facilidades para que el inversionista pueda llegar y tener un clima para poder invertir bastante favorable, y es algo con lo que acá se debe de trabajar. Pero a mi juicio, este aumento, este incremento del salario mínimo no debería de alejar la inversión. Y estos anuncios son definitivamente frustrantes. Sí. Acabo de ver que no dicen nada bueno para correcto, un país que queremos. Pero, sin embargo, también hay que manifestarlo. Las dos empresas que aparentemente van a cerrar operaciones en El Salvador, gracias a Dios, Ernesto, no tienen entre ambas más de 160 empleos. Sin embargo, también hay que considerar que serían 160 familias
que estarían siendo estarían, afectadas. pero no se vale que como argumento establezcan esa situación del incremento del salario mínimo. Definitivamente esa es una circunstancia que no la podemos nosotros porque, vuelvo y repito, es de justicia y se han establecido pues los parámetros necesarios para que se dé esa situación. La forma, insisto, ¿Es otra discusión? Es otra discusión. Ok, 30 segundos solo para cerrar el ciclo y entramos al tema legislativo. Aquí solo se ha hablado de que va a haber impacto. ¿Y por qué no hablamos de las ventajas? Aquí hay economistas, y lo voy a leer porque yo no soy economista. Ventajas. El incremento del salario mínimo va a generar incremento del consumo, las ventas y las ganancias de las empresas, sobre todo empresas pequeñas y micro. Las pequeñas podrían vender más al Estado. Tampoco habrá espiral de inflación porque la economía tiene equilibrio monetario y una masa circulante que casi no crece debido a la dolarización y la pérdida de política monetaria. Ni habrá exceso de demanda ni encarecimiento importante de los costos, que son las dos causas importantes de la inflación. O sea, hay que hablar también de las ventajas. Esto dinamiza. Si no, veamos qué pasa en diciembre con los aguinaldos. La gente compra más, los pequeños negocios mejoran. O sea, esto también tiene su círculo virtuoso, no solamente impacta en lo negativo. Así es que yo también quería poner en perspectiva que se pueden cuestionar algunas cosas y tenemos derecho, pero también esto tiene sus ventajas económicas. Y por último, Ernesto, yo estuve, por cierto, en la casa de la diputada Lorena Peña el día 23 y una señora, una muchacha joven que trabajaba en la maquila, me dejó tocarle las manos, como que era carpeta, como que era lija. 12, 14 horas trabajando en una maquila y ella no gana lo que dicen, gana $160. Esa gente no está a gusto. Va, ¿y por qué ni modo? O sea, ese tipo de trabajo a nadie le gusta, si ni permiso de ir al baño les dejan. Entonces yo creo que ahí se tiene que regular también las condiciones laborales del trabajo. Bueno, vamos a, desde luego, a ceder el espacio para más adelante en esta dinámica de discusión, también conocer la opinión que tienen dirigentes de Cantex para poder de manera analizar el tema. Ahora sí, cuando regresemos vamos a tratar temas legislativos, presupuesto, FODES, escalafón, entre otros no menos importantes. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerde, a las 8 de la noche está el reprise de este programa por Canal 19, nuestro canal hermano. Todas las huelgas de esta gente, si yo digo, si hacen huelgas no es por gusto. Mira, ahí están los señores de salud, las enfermeras, los doctores, el FODES, la alcaldía, y en fin, los policías, los maestros que dijeron de que este año, si no se les arregla nada, que no van a dar clase. ¿Y a quién afectan? A los niños. Lo que más nos está golpeando, el tema de seguridad, eso no debe de llevar ningún matiz político, porque es la población la que está pidiendo a gritos el tema de la protección. Allí es sumamente necesario que se pongan y urgentemente de acuerdo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a usted en este día martes 27 de diciembre. Poco a poco vamos depurando las horas para acercarnos a esa fecha tan importante de mucha familia como es el 31 de diciembre. Así es que desde ya, pues muchas felicidades. Antes de continuar con este análisis de balance legislativo con nuestros invitados de hoy, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Ahora sí, decía anteriormente, vamos a, desde luego, a tener el abordaje de los temas legislativos, entre los cuales está uno que tiene que ver precisamente con el tema fiscal. Y cuando se aborda este tema, el primer enfoque se va hacia conocer y cuestionar un poco los gastos excesivos que existen dentro de la estructura del Estado. Y estoy hablando dentro de la estructura del Estado para no, de alguna manera, herir susceptibilidades, pero ustedes sabrán mejor y de alguna manera aprovechar la presencia de ustedes en este programa para conocer el análisis que tienen
y que nuestros televidentes lo conozcan. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa para mejorar el gasto, sabiendo que es una instancia a la cual se le señala que existen excesivos como tal? Juan. Bueno, realmente creo que hay suficiente evidencia de gasto excesivo en general en el Estado. Uno de los temas que yo he mencionado muchísimo, desde incluso antes de ser electo diputado, es el tema de los seguros privados de salud. Solo en seguros privados de salud, según declaraciones del ministro de Hacienda, el Estado gasta cerca de 50 millones de dólares al año. Entonces, para mí es inaudito que permitamos que 50 millones se destinen para beneficiar a un grupo bastante más reducido de gente, en lugar de beneficiar a los millones de salvadoreños que van a las unidades de salud, a los hospitales generales. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas, por ejemplo, eliminar el seguro privado de salud en todo el Estado, eliminar, y lo hacemos por un periodo de tiempo determinado, si quieren. Yo de hecho propuse una ley especial de ahorro y austeridad para que durante 5 años nosotros redujéramos ciertos gastos. Alimentación, tal como lo ha hecho el presidente Gallegos en la Asamblea Legislativa, vehículos nuevos, seguros privados de salud, publicidad, celulares. O sea, realmente hay un montón de gastos, viajes, un montón de gastos que se pueden regular, y eso podría generar una cantidad importante de millones de dólares para apoyar las áreas deficitarias: salud, educación, seguridad. Eliminar el seguro médico en el Estado significa ahorrarse 50 millones de dólares. Así es, según lo que declaró el ministro de Hacienda. Don Mario, ¿qué piensa? Bueno, yo voy a hablar por el órgano legislativo, aunque entiendo yo que también hay instituciones como la Corte Suprema de Justicia, CEL, entiendo, y otras autónomas también que tienen seguro médico privado. Pero hay que manifestar una situación. En la Asamblea Legislativa en este momento se está discutiendo el tema del seguro. Precisamente fuera de cámaras hablábamos con Juan y con el doctor Mata sobre la posibilidad de fortalecer la clínica institucional, darle otro tipo de iniciativa a los servicios que ofrece la clínica institucional para efectos de reducir los costos del seguro médico. Ahora, hay algunas acciones, porque la gente se está preguntando qué estamos haciendo para efectos de recortar los gastos que se tienen. Y como ya lo ha dicho Juan, el presidente Gallegos ha eliminado la alimentación en la Asamblea Legislativa, desde junta directiva hasta las comisiones que por efectos de trabajo, que por razones de trabajo solicitaban en algún momento pues alimentación en algunos eventos o en las sesiones de las comisiones. Ya no se está desarrollando eso. La flota de vehículos no va. Pero eso, perdón un poco el paréntesis, don Mario, es como paupérrimo si lo comparamos. Pero son pasos importantes, Ernesto. Es cierto, son situaciones, se podría decir pues paupérrimas o se podría decir mínimas, pero son pasos importantes que alguien tenía que darlos. Y ha llegado el presidente Gallegos y los ha dado. Es decir, me quiere decir que de poco en poco se puede hacer algo. Se puede lograr. Tema de los vehículos, por ejemplo, el tema de los vehículos. El tema de combustibles también. No van, entonces, ahora, este tipo de situaciones vienen y tienen, yo sé que se tiene que trabajar en esa situación, y con lo del seguro médico yo sé que estoy a la par de Juan, que Juan ha sido bien determinante en la propuesta, decir que hay que eliminarlo. Yo he diferenciado mucho en algún momento la opinión de Juan, ¿verdad? Pero yo la respeto. Sin embargo, lo que hay que ver acá es cómo se le da otro tipo de funcionabilidad al desarrollo, al funcionamiento, valga la redundancia, de la clínica institucional. Y yo creo de que ese tipo de situaciones, con ese tipo de esfuerzos, es lo que se debe de ver en todas las instituciones del Estado. Doctor Mata, a ver, ¿cuál es la opinión que tiene en particular o de partido frente al tema de los gastos excesivos que tiene la estructura? Él es el experto en junta directiva del tema de Me está preguntando de la Asamblea o en general, de todo el Estado. En términos generales, si podemos también delimitarlo, ¿no? Sobre todo porque la Asamblea, como dice,
termina siendo el órgano más directamente señalado por este tipo de situaciones. Sí. Excesivos gastos en el uso de celulares, por ejemplo, comida, combustible. Bueno, yo quisiera, antes de contestarle puntualmente, yo no sé si será excesivo, por ejemplo, que un diputado de la Junta Directiva tenga un tope de $80 al mes en teléfono celular. Si lo multiplicamos 80 por 12 y que nadie tenga teléfono celular, ¿creería usted que es un gran impacto en la economía de la Asamblea Legislativa? Yo quisiera decirle que hace una semana revisamos en la Asamblea Legislativa la ejecución presupuestaria al día, hasta el día 15 de diciembre, y se ahorraron $2 millones. O sea, si esa no es economía, no sé a qué se le puede llamar economía. Entonces, tanto por parte de la gestión de la diputada Peña como por la reciente llegada del diputado Gallegos, ha habido un trabajo en equipo y nos daba la buena noticia el administrador que 2 millones de los fondos de la Asamblea van a regresar al Fondo General de la Nación. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo. Este año, la Asamblea Legislativa en su presupuesto, 1,5 millones menos. Entonces, claro que cada día hay que tratar de ser más eficiente y de tener una conducta racional y de priorización en los gastos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, como le decía, en términos de la Asamblea Legislativa, a mí lo que no me gusta es que el blanco de todo sea la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué nunca han cuestionado a la Sala de lo Constitucional, que tiene tremendo seguro médico, que acaban de comprar una flotilla de carros? ¿En qué periódico o medio he escuchado yo que cuestionen a los señores jueces, magistrados de la Sala de la Constitución? En ninguna parte. Todo tiene que ser la caja de resonancia, como dijo don Mario, la Asamblea, como que hubiera una agenda mediática dirigida para acabarse a los diputados. Paradójico o no, es el órgano legislativo el más abierto. Por eso, pero ¿por qué no hablan? Pero ¿por qué qué bueno que lo digas tú. No, es que es cierto. Vale, pero yo le pregunto, ¿y por qué no publicitan que la Asamblea ahorró $2 millones como una buena noticia? No, todo tiene que ser malo y negativo, ¿verdad? Bueno, Juan ha hecho varias iniciativas y seguramente que se van a retomar en cualquier momento. O sea, no es que no se quiera reducir los gastos de la Asamblea Legislativa, pero querer reducir los gastos del Estado a partir de solo la Asamblea Legislativa va a ser muy difícil, no se puede. Hay que ponderar que es un órgano muy abierto. Sí, pero la Asamblea... Y creo que de todos es el más abierto. Pero yo quería aclararle eso. Ahora, cuando hablo de gastos del Estado, primero lamentar que no se ha aprobado el presupuesto y eso obviamente va a tener un impacto, ¿verdad? Porque aquí, cuando habla de la hacienda pública en la Asamblea, en la Constitución de la República, aquí dice en el artículo número 227 que como no se aprobó en tiempo el presupuesto del próximo año, entonces tiene que haber una ley especial que debe indicar cuál es el procedimiento a seguir para poder utilizar los fondos del próximo año. O sea, no haber aprobado el presupuesto trae grandes consecuencias. Segundo, es falso de que se pueda estar diciendo ahora que se le va a meter lo del escalafón, que se le va a meter. No se puede. ¿Por qué? Porque lo que aquí dice que el presupuesto está basado en ingresos que tengan un financiamiento legal y los gastos son en base a las erogaciones que se juzgue conveniente, no los gastos pertinentes. Entonces, ¿qué va a pasar? El escalafón no tiene un fondo especial para... No, ahí hay 10 millones del escalafón. Pero me refiero porque también a veces politiqueamos, ¿verdad? Sí. Que le vamos a dar el escalafón a todos cuando hay partidos que nunca lo dieron y ahora sí los están interesados en darlo. Entonces, hay que para poder, en todo caso, si llegan, por ejemplo, en la mesa fiscal, si llegan a algún acuerdo de erogación de fondos y luego eso aplicarlo en el presupuesto, vamos a tener que aprobar el presupuesto actual y después lo vamos a tener que reformar. Ahora, el gobierno ha presentado un presupuesto de 4.957.8, pero cuando yo veo, bueno, y basado en, ¿cómo se llama?, en una política presupuestaria, en las proyecciones fiscales de mediano plazo, ¿verdad?, en una planificación financiera, tomando en consideración los ingresos, los gastos prioritarios y el financiamiento. Y como estamos hablando de reducción, por ejemplo, yo le puedo decir, la Asamblea Legislativa bajó sus erogaciones, sus gastos,
el órgano judicial los aumentó y se pasó en el 2%. ¿Y por qué no le dicen nada a los señores de la sala? O sea, eso es ilegítimo. La Corte de Cuentas aumentó, el Ejecutivo bajó en 21.8 millones, la Presidencia bajó, Hacienda bajó, Relaciones Exteriores bajó, Defensa bajó, el Gobierno aumentó en 1.5, en Salud bajamos, en Trabajo bajamos, en Economía bajamos, Agricultura bajamos. Entonces, tampoco no podemos estar dejando al Estado sin recursos solo por quedar bien con lo que dicen algunos que hay que rebajar y no lograr a costillas de los programas sociales, a costillas de los programas importantes que tiene este gobierno. A ver, si eso es válido, ¿por qué no se aprobó entonces el presupuesto, Juan? Bueno, quería empezar diciendo que sí es cierto que la Asamblea es apenas el 1.2% del presupuesto nacional. O sea que el impacto de la Asamblea es relativamente pequeño. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer los esfuerzos necesarios. Solo en la Asamblea Legislativa nos reventamos 20 millones al año en personal de apoyo. O sea, ¿hay algo que se pueda hacer? Por supuesto que sí, no solo en el seguro. Ahora, la ley que he propuesto especial de ahorro y austeridad aplica a todo el Estado. Yo en ningún momento me he referido, aunque mi casa es la Asamblea, porque de ahí soy, en ningún momento me he referido únicamente a la Asamblea, yo me he referido al Estado. Por supuesto que hay desperdicio de recursos en el Estado y debe fortalecerse el uso racional de los recursos, porque son limitados. Entonces, si nos podemos ahorrar 50 millones para dedicarlos a salud o a educación, debemos hacerlo. De la misma manera... Pero el doctor plantea que hay un ahorro, por eso yo decía, si eso es válido, mire, pero entonces si uno tiene grasa, por supuesto... No hubo acuerdo legislativo para poder aprobar el presupuesto. No, espéreme, ya voy a hablar del presupuesto. Sí. Lo que le voy a decir es que si uno tiene grasa, o sea, ya este año demostramos que podemos ahorrar al menos 2 millones de dólares. Y para el año entrante, respecto de este año, ahorramos 1.5. Eso no tiene lógica. Si ya llegamos a 2 millones, mantengamos el presupuesto por lo menos en eso. Y no vengamos a decir que el año entrante vamos... No, o sea, no. Pero mira, el presupuesto 2017, ¿por qué no se aprobó? Bueno, por varias razones. Pero principalmente por falta de liderazgo del gobierno para construir consensos. Si ni siquiera cumple con la ley de responsabilidad fiscal que acabamos de aprobar en el Pleno. O sea, nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal tiene límites. Pues entonces... debe cumplir con esos límites. Y no bastan los ahorros pequeños. Mire, del 2008 al 2015 se ha incrementado los gastos en cerca de 1.190 millones de dólares al año. ¿Sabe cuánto de eso va a remuneraciones? 796 millones. Estamos gastando 796 millones en cerca de 40.000 plazas adicionales. Si algunas de esas son de calidad, seguramente sí. Hay 8.000 maestros de educo, hay policías, hay trabajadores de salud, pero ahí hay una asignación de recursos que no realmente, que puede no estar justificada y habría que estudiarlo. Nosotros creemos que hay que estudiar el presupuesto y volverlo a hacer. Y decir, miren, ¿cuánto necesitamos para educación? Necesitamos 1.100 millones para educación para el año 2017, pues aquí están. ¿Cuánto necesitamos para salud? Aquí está. ¿Cuánto necesitamos para seguridad? Aquí está. Y lo demás, bueno, ahí vemos para lo que alcance. Pero ¿qué hacemos al revés? Nos reventamos los fondos en cosas que no son relevantes para la gente y cuando tenemos que poner lo que hace falta en educación, pues ya no hay. Y cuando tenemos que poner lo que hace falta en salud, ya no hay. Eso no tiene lógica. ¿No? Y por eso no se aprobó el presupuesto. A ver, don Mario, ¿gana de qué lado está? Perdóneme un poco la pregunta. Estamos del lado del pueblo. Sí, perdóneme un poco definitivamente. La pregunta. Aquí no estamos ni al lado de Arena ni al lado del FMLN. Nosotros estamos velando para que la población salga adelante. ¿Por qué le hice la pregunta? Porque el presupuesto se puede aprobar pero Ernesto, con los votos. Pero mira, Ernesto. De ustedes, con 43 votos, sí. Sí, o por 43 si bien es cierto, el presupuesto se puede aprobar con 43 votos, pero nosotros creemos de que yo estoy bien claro de que hace falta diálogo. Juan acaba de mencionar, no se está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal. Pero la ley de responsabilidad fiscal, con el respeto que me merece tanto el doctor Mata como el diputado Valiente, fue una ley estudiada, analizada y consensada principalmente por Arena y por el FMLN. Principalmente, claro. La ley de responsabilidad fiscal tuvo un estudio general en la Comisión de Hacienda, pero se contó con el consenso principal porque recordémonos que fue un requisito para aprobar
los 1.200 millones de dólares, de los cuales solo se aprobaron inicialmente 500 millones. Claro, no se está cumpliendo según la expresión que acaba de manifestar el diputado Valiente, y si no se está cumpliendo es preocupante. Pero, Ernesto, lo que hace falta es un mayor estudio. En esta semana tenemos la oportunidad, porque comprendería que van a haber 2 sesiones previas a la sesión plenaria de la Comisión de Hacienda. Sería el día martes y la siguiente semana, pero perfectamente la presidenta de la Comisión de Hacienda, a quien yo le guardo mucha estima y le guardo mucho aprecio, que es la diputada Lorena Peña, puede convocar a sesiones de trabajo un poco más intensas, porque hay algunas situaciones que no han quedado muy claras dentro de las partidas presupuestarias que se le deben de dar a algunas instituciones. Nosotros hemos venido manifestando que se debe de establecer con claridad, por ejemplo, cómo se le va a pagar a los pensionados del ITFA, lo hemos dicho. La presidenta, incluso en un gesto que a mí me pareció de muy buena voluntad, de mucha disponibilidad, anunció que lo del ITFA, lo de los veteranos, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y lo de, entiendo yo que también pensiones, iba a aclararlo, iba a analizarse detenidamente en la comisión, y por eso estoy hablando que dentro, después de la vacación, precisamente el martes 3, la Comisión de Hacienda se reúne y se reunirá también la próxima semana, pero podría aprovecharse, como se ha hecho, Ernesto, en anteriores análisis del presupuesto que llegan y se presenta cada presidente de autónoma, se presenta cada ministro encargado de su cartera respectiva a establecer los montos, a hablar, a dialogar sobre este tipo de situaciones estrictamente técnicas, ¿verdad?, y financieras, pero que vienen y le dan a los diputados mayor claridad dentro de la comisión, y estos así lo trasladan a sus respectivos grupos parlamentarios. Nosotros estamos en esa disponibilidad porque nosotros comprendemos que aprobar el presupuesto implica también que se continúen desarrollando los programas sociales que hasta este momento se han venido dando. No queremos nosotros retrasar, por ejemplo, el beneficio que se recibe por parte de los estudiantes con los paquetes escolares, para poner un ejemplo, ¿verdad? Y quiero aclarar también que en los últimos años nosotros, de manera responsable, hemos venido aprobando el presupuesto precisamente porque acompañamos esos programas sociales que tanto le benefician a la población, Ernesto. Por eso, yéndome al principio, es lo que tú decías, ¿con quién está gana? Definitivamente no estamos ni con Arena, ni estamos con el FMLN, pero sí nos preocupa mucho la situación del presupuesto, donde debe de haber mucha más claridad y mucha más objetividad. Pero sí está ganoso, ¿no? Definitivamente. A ver, más allá de concretar iniciativas o leyes aprobadas, ¿sigue el diálogo político o el consenso entre los partidos siendo la principal deuda al cierre del año? No, pero es que yo quisiera regresarme un poquito, porque si no puede quedar esto a media, un poco nebulosa, inconcluso. No, yo reconozco que Gana ha acompañado el presupuesto en favor del pueblo. Arena, durante por lo menos los 7 años y medio, casi 8 que tengo de ser diputado, nunca ha votado por el presupuesto. Entonces, eso no nos extraña a nosotros, ¿De ¿verdad? Gana? No, de Arena. Gana ha apoyado los presupuestos, excepto el del año pasado. Primera cosa. Segunda cosa, es que en el presupuesto, yo no sé, acá porque dice Juan que no aprueban el presupuesto porque no se ha cumplido con la ley de responsabilidad fiscal. Le voy a leer lo que dice la ley de responsabilidad fiscal rápidamente, para desmentir lo que acaba de decir el diputado. Dice que tiene que haber un marco fiscal de mediano y largo plazo, y debe contener un escenario económico a partir del cual se elaborará el presupuesto general del Estado. Así está hecho este presupuesto. Segundo, metas y límites de los principales indicadores de política a ser alcanzados en los próximos 10 años. Proyecciones de ingresos y gastos fiscales, aquí están.
Nivel de endeudamiento público total en dólares y como proporción del PIB. Aquí está. Valoración sobre riesgos fiscales. Eso ya lo conocemos todos. Indicadores de sostenibilidad de la política fiscal. Porcentaje de ejecución de los recursos corrientes asignados. Informe detallado de todos los subsidios. Informe detallado de los resultados y de la evolución de las finanzas de las empresas públicas no financieras. Monto total y las características de las obligaciones que tienen garantía aval del Estado y estimar la tasa de evasión de renta. En primer lugar, eso lo contiene este presupuesto en gran medida. Primero. Segundo, si hay alguna cosa que no estuviera, ¿cómo iba a estar si el presupuesto fue presentado hace 3 meses, donde no había ley de responsabilidad fiscal? Entonces, no podemos estar hablando que este presupuesto está atado a cumplir una ley de responsabilidad fiscal, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que cuando uno habla del presupuesto y del bien común, debe de tener aquella fuerza moral de poder hablar cuando uno ha cumplido, al menos votando por el presupuesto, cosa que no ha sucedido en estos 7 años y medio por parte de Arena. Entonces, es simplemente, según ellos, como parte de las maniobras de desestabilización del gobierno, afectan al gobierno, afectan al FMLN, pero no. Quien sale afectado es el pueblo salvadoreño, las personas que se van a beneficiar de la erogación y de la inversión pública y social que no sabemos cuándo se va a poder hacer por el problema de que no se apruebe en tiempo. Primero le diría que vaya a verificar la votación del 2014, cuando se votó el presupuesto del gobierno para el 2015. Y después que hablemos si en 7 años y medio es cierto lo que él dice. Segundo, por supuesto que el presupuesto 2017 se presentó antes que la ley de responsabilidad fiscal, pero la ley de responsabilidad fiscal entra en efecto ¿cuándo? El 1 de enero de 2017, por lo que el presupuesto tiene que ser ajustado de acuerdo a esa nueva ley. Entonces, que no me venga a decir a mí que el presupuesto cumple con la ley. El presupuesto no se puede reformar, se tiene que aprobar primero tal como está. Eso no claro es que sí, eso es parte de la mesa de discusión. Hay una sentencia de las Preguntarle a tus colegas de la Comisión de Hacienda. No es preguntarles. El presupuesto puede ser reformado, incluso el gobierno podría presentar, lo cual quizás sería lo correcto. No puede ser reformado si no tiene fuentes de financiamiento. Bueno, ingresos. Si va a necesitar, aprueben los bonos. Si va a necesitar préstamos adicionales para un presupuesto que cumpla con la ley de responsabilidad fiscal, ahí están los votos de Arena. El problema es que no cumple con la ley. Mire, no puede venir a decir que cumple con la ley, que ya hay un marco, porque no es cierto. Firmamos un acuerdo marco, pero todavía no se ha presentado cuál es la propuesta de largo plazo para el manejo fiscal. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de venir y nos dijo que probablemente allá por marzo van a poder revisar las propuestas de ajuste fiscal del gobierno. O sea, eso es evidentemente fuera de lugar. Nosotros necesitamos discutir ya cuáles van a ser los ahorros para poder lograr reducir la brecha de 4 puntos a 2.5 del PIB. La meta del año 2017 es reducir el déficit al menos 1.5%. Nosotros creemos que ajusta con los ahorros, pero si no llegara a ajustar con los ahorros, bueno, discutamos otras medidas. Pero en principio tenemos que dar señales claras de ahorro y yo creo que no las estamos poniendo. La memoria es traidora, ¿va? En el año 2009, cuando terminó Arena de gobernar, el déficit fiscal era de 6.3%. y el crecimiento económico era de menos 3.5%, el partido que encabeza la productividad, el crecimiento económico, el ahorro, la austeridad, etcétera, etcétera. Entonces, si comparamos cómo estábamos en el año 2009 a cómo comparamos ahora, los indicadores macroeconómicos obviamente han mejorado, por una parte. Y por otro lado también creo que es importante no confundir a la gente con la cuestión del presupuesto. O sea, no haber aprobado el presupuesto es un impacto negativo para la economía que no tiene vinculación directa este presupuesto con la ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de la economía. Todos estamos de acuerdo porque todos votamos por esa ley, pero yo creo que es irresponsable no votar por un presupuesto que está asignado para cubrir las necesidades de la población. Entonces, me parece que este tema está lleno de mucha cuestión ideológica, porque, por ejemplo, aquí se le ha venido a engañar a los trabajadores de la salud diciendo que iban a aprobar
y que les iban a incrementar lo que faltaba para el escalafón y ni siquiera han votado por el presupuesto. Ese tema para que lo abordemos cuando regresemos. Yo creo que en estos temas no hay que tener doble moral, sino que hay que tener una posición clara. Ok, ¿y qué perspectiva ustedes ven al diálogo político y el consenso? Perdón, Ernesto. Solo quería terminar con esto. Es que no se puede cogobernar. Eso lo hacen cuando hay primeros ministros que llaman a gente de otro partido. Ahí estaba leyendo en el periódico que el señor Interiano está enojado porque no lo llamaron para consensar lo del salario mínimo. ¿Qué tiene que hacer el señor Interiano, presidente de Arena, en el Consejo del Salario Mínimo? Absolutamente nada. Juan, no sé si quieres responder un poco en alusión al presidente de tu partido. Decirle a la gente que por eso estamos como estamos. Porque decimos medias verdades y muchas mentiras. No, lee el diario. Lo que Mauricio Interiano dijo como presidente de Arena es precisamente otra cosa. Lamenta que no lo llamaron para consulta. Y el que tiene que hacer... Mire, por eso es que el diálogo, la deuda más importante del 2016 es el diálogo. Esa es la deuda más importante, la construcción de consensos. Nosotros tenemos ya 5 semanas de no haber sido convocados a la mesa de generación de empleo y desarrollo económico. La mesa fiscal tiene al menos 4 semanas, con una de ellas suspendida, de que no se ha reunido. Entonces, ¿cómo quieren construir consensos si abandonan la mesa? ¿Dónde está la convocatoria a las mesas de diálogo para continuar este proceso? No ha habido. ¿Por qué? Porque el gobierno obviamente le está apostando le está apostando a la confrontación, le está apostando a la mentira. ¿Quién se retiró de casa presidencial? Le está apostando a la mentira. Voy a la pausa comercial, FODES, escalafón y otros temas que todavía están ahí, el bono, el financiamiento para el tema de la seguridad, también me gustaría abordar ese tema de cara a lo que sería el próximo año, porque ahora ya están de vacaciones y obviamente la pregunta es ¿qué viene en el mes de enero? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Debe haber una reconciliación trabajada por el bienestar de la República y dar una respuesta a aquellos que votamos por ellos y nos han abandonado. Es necesario que entren en un acuerdo las diferentes fracciones en favor a la clase trabajadora. Los trabajadores de salud lo merecen, desde el punto de vista en que nos ve pues en los periodos vacacionales, aquí estamos. Con lo de las pensiones, que no terminó de recabar en cómo quedábamos con las pensiones, debería tomarse como prioridad para el otro año. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con nuestros invitados de hoy, 3 diputados de la Asamblea Legislativa, Juan Valiente de Arena, Guillermo Mata del FMLN y por supuesto Mario Tenorio del Partido Gana. El presupuesto es uno de tantas aristas que está dentro de la discusión que se convierte prácticamente en la factura pendiente de la Asamblea Legislativa, el escalafón, pago de FODES, financiamiento de seguridad, entre otros temas no menos importantes. ¿Sí? Correcto. Hemos hablado siempre del escalafón de salud. El gobierno ha hecho ya una propuesta, hay que reconocerla. Sin embargo, entiendo yo que esta propuesta como que no ha cuajado en los miembros del sindicato de salud que están exigiendo que el escalafón sea en un 100% para todos los empleados. El gobierno entiendo que ha hecho una propuesta de que el presupuesto, perdón, el escalafón no se apruebe a quienes ganan arriba de los $1,500. Así es de que se continuará pues dialogando, se continuará tratando de ver cómo se llega a un entendimiento en ese tema, pero para nosotros es muy importante porque es ley de la República. Entonces, y la ley no se puede cumplir de manera parcial, ni mucho menos, sino que debe de cumplirse. Entonces, esa es la disyuntiva que se encuentra. Aunque, según
me explican, me recuerdan, históricamente ya ha habido ocasiones que no se ha pagado o se ha pagado a medias. Y lo mismo se ha podido ver también a veces en algunos momentos en el área también de educación, que tiene un presupuesto, un escalafón establecido. Por otro lado, con lo del FODES, lo que se está cuestionando es de que estos recursos ya estaban aprobados en el presupuesto para el ejercicio fiscal de este año, que está por concluir, y que pues el gobierno se ha visto con estos retrasos de el pago de estos recursos que sirven tanto, no solo, y aquí hay que entenderlo, que lo del FODES es muy importante porque las municipalidades se retrasan no solo con el pago de su salario o del aguinaldo a los empleados, sino que muchas obras de desarrollo comunal que le afectan directamente a las comunidades. Por lo tanto, ya esta semana, entiendo yo, que se ha resuelto o se está resolviendo lo relativo a 2 meses, quedando pendiente todavía lo de diciembre, pero pues ya esa es una muy buena noticia para los alcaldes. Entonces, lo que nosotros queremos procurar es de que en algún momento se nos establezca con claridad cómo se va a hacer con estos recursos, ¿verdad?, que se nos establezca con claridad el cumplimiento por parte del Ejecutivo en torno a estos compromisos, o que se den alternativas para el caso de los trabajadores de salud, que se den alternativas viables, que se den alternativas concretas para efectos de estar seguro de que no se va a tener ningún retraso con esa situación. Pero sí hay una circunstancia que es muy importante aclararla, Ernesto. Necesitamos, tal como se llama tu programa, más diálogo. Necesitamos más entendimiento. El llamado yo se lo sigo haciendo a las fuerzas políticas mayoritarias para efectos de que conversen, para efectos de que haya más diálogo, para efectos de que haya más entendimiento, porque la polarización, y esta no es mentira, esta no es mentira, Ernesto, la polarización le afecta mucho al país. Esa falta de entendimientos le afecta mucho al país y nosotros queremos, por sobre todo en este año que se nos viene, que es un año preelectoral, es un año de campañas políticas, es un año de propuestas y de contrapropuestas, que haya más entendimiento, que haya más diálogo, porque el país no puede seguir ya con este clima de polarización que afecta definitivamente el desarrollo del mismo. Doctor Mata. Bueno, con respecto al tema del escalafón, ya dijo bastante don Mario. Fíjese, Ernesto, que el objetivo del escalafón que fue aprobado en el año 94 era fundamentalmente buscar una remuneración equitativa y adecuada. Y esto era un incentivo en base al mérito personal. Digamos que eso es el objeto de la ley en el artículo 1. Sin embargo, ese escalafón, en la medida en que han ido pasando los años, se ha ido distorsionando y se ha ido desnaturalizando. Para el caso, empezamos con 3.9 millones en el año 96, que fue el primer año en que se empezó a aplicar, y ahorita vamos con 26 millones para el año 2017. Esto significa un incremento desmedido del 666%, primera cosa. Segundo, este escalafón en los primeros 10 años del gobierno de Arena se cumplió 5.4 años. En los 5 años del presidente Saca se cumplió 3 años. En los 7 años que lleva el FMLN se ha cumplido siempre. Lo quiero poner porque precisamente en el mes de julio el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, daba un discurso a la nación donde nos daba a conocer que las finanzas públicas estaban comprometidas. Y además, Ernesto, yo quisiera leerle el considerando número 8 de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, donde se afirma precisamente que las finanzas ordinarias no alcanzan a cubrir las necesidades. En ese caso, estamos hablando de seguridad, pero eso es extensible a otras áreas del quehacer gubernamental. Entonces, yo quiero decirle que no es que no haya voluntad política, sino que incluso la ministra de Salud Pública y el viceministro, el doctor Espinosa, han convocado varias veces a lo que dice don Mario.
han convocado a un diálogo de entendimiento. Ese escalafón hay que revisarlo, hay que reformarlo, hay que buscarle una salida. ¿Por qué? Porque el 80% de los trabajadores de la salud ganan menos de $1.500 y ellos consumen, por decir algo, 10 millones y el resto, que son el 20%, consumen 16 millones. Solo ahí usted puede ver la inequidad que hay en eso. En el presupuesto. Y los salarios han venido aumentando desde el año 2009 de una manera desmedida. Por ejemplo, un técnico, un asistente técnico especialista, en el año 2009 ganaba $2.300. Hoy gana $4.800. Usted es médico y conoce bien esa realidad, sí, doctor. Nosotros consideramos de que se tiene que revisar porque esto es insostenible en el tiempo. Primera cosa. Segundo, sin ánimos de estar en polémica, yo estoy en la misma sintonía de que tenemos que buscar acuerdos y platicar y negociar, pero le quiero contar un antecedente. En el año 2003, usted sabe que yo estuve en el Seguro Social. Claro. En el año 2003, de un plumazo, se volaron el tabulador salarial. En ese momento los trabajadores del Seguro Social ganábamos más que el Ministerio de Salud. Ahora el Ministerio de Salud gana más que los médicos y trabajadores del Seguro Social. Y se quitó el tabulador salarial. Y era también una ley de la República. Y sin decir agua, lo quitaron. ¿Qué quiere decir eso? No, lo que quiero decir es que también aquí en la ley dice de que esto se tiene que estar revisando periódicamente y ajustando de acuerdo a la realidad económica del país, cosa que hayan fallado. Hay 3 comisiones por ley, una que se llama Comisión Central, una que se llama Regional y una que se llama Hospitalaria, y ellos proponen. Yo creo que este tema se debió haber comenzado a platicar en tiempo, pero las finanzas públicas se vinieron de una manera crítica y por lo tanto no es que no se quiera cumplir. Y aquí, como le leía yo en el artículo 229, aquí dice que los gastos deben estar de acuerdo a las necesidades o a los fines que tiene el Estado. Entonces mi pregunta es, le quitamos, el hospital de Zacatecoluca tiene 8 y pico millones, el de Usulután tiene 8 y pico millones, le quitamos el presupuesto a Zacatecoluca y a Usulután y damos los 10 millones a los trabajadores, ¿sería eso justo? Entonces no es que estemos de ninguna manera en contra, sino que el instrumento se ha desnaturalizado, ya es insostenible en el tiempo y por más que ahí esté el escalafón, no se va a poder cumplir por realidad. Es una pregunta retadora para y solo termino con lo del FODES, porque... Voy a la pausa. No, voy a la pausa para que después lo hablemos, pero es retadora la pregunta, es decir, ¿le quitamos a estos para darles a estos? Bueno, para ser debatida cuando regresemos. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Corremos en el tiempo y en el análisis concluyente sobre el trabajo que ha desarrollado la Asamblea Legislativa en temas importantes como lo que hemos desarrollado a lo largo de esta hora y media. Y por supuesto ya entrando un poco al concluyente que tiene que ver precisamente con estas 2 otras figuras que contempla el tema del presupuesto. El caso del financiamiento para el escalafón, que es ley de la República, que contempla el sector salud, y por otro lado también el tema de FODES, que es ley de la República, que es un dinero que les corresponde a las municipalidades. A ver, pero yo brevemente cortito. No, solamente lo que le quería decir es de que el gobierno está haciendo esfuerzos para cumplir con lo del FODES. La Asamblea Legislativa aprobó los 550 millones, lo cual nosotros agradecemos, pero el tema es Ernesto, no se han podido colocar esa emisión de títulos valores, y esa es una realidad. Y segundo, se buscó un crédito puente que no se ha logrado conseguir. Entonces el gobierno anda por todos lados buscando a dónde esté ese crédito puente. Entonces esa es la limitación concreta con el tema del FODES. No es no querer cumplir, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que hay un obstáculo real que una vez que se pueda, yo soy testigo de cómo se han dado en las diferentes instituciones bancarias buscando ese dinero, y yo espero que en los próximos días podamos darle a los alcaldes eso que está todavía pendiente y decirle que en el presupuesto general del otro año están contemplados 343.7 millones para el FODES. Ok. Bueno, sobre el escalafón ya lo dijeron, ¿verdad? Primero que es ley de la República. Sí.
Y segundo es que yo creo que hay de parte del liderazgo sindical del sector salud, hay una conciencia sobre el hecho que no se está haciendo un esfuerzo significativo en buscar ahorros precisamente para cumplir con las leyes. Mire, en el Ejecutivo hay salarios de más de $6,000, pues, ¿verdad? Ahí están los 50 millones de los seguros privados de salud. O sea que hay 20 millones de dólares en personal de apoyo en la Asamblea Legislativa. Lo que los sindicalistas no ven es por qué ellos tienen que soportar todo el ajuste y no otros sectores. Entonces yo sí creo que el tema en el escalafón es que empezaron a negociar tarde porque debieron haber empezado a inicios de este año y a esta altura es bien difícil sacar la ley. Nosotros estamos por incluir la ley y creo que se pueden encontrar los recursos dentro del presupuesto para hacerlo. Sobre el tema del FODES es diferente, porque el tema de FODES no es, digamos, discrecional en el tema del presupuesto. El tema del FODES es ley de la República, que el 8% se destina a las municipalidades por medio del ISDEM. Ahora, ¿por qué el ministro de Hacienda decidió de los ingresos corrientes no trasladar el 8% a las alcaldías en su debido momento? Eso es lo preocupante. Porque es cierto, en el presupuesto ahí está, los 300 y pico millones para el 2017, pero ¿por qué el ministro de Hacienda decidió hacerlo con los alcaldes y no buscar otros ahorros? Ciertamente este año el FODES, o sea, las municipalidades, los proveedores, el sector salud y educación, mira, hay 98 millones en transferencias al sector salud y educación que no se ejecutaron en el segundo semestre del año en curso. De hecho, las escuelas ya cerraron el año escolar y no recibieron el segundo bono de funcionamiento que debió haberse dado en el segundo semestre del año. O sea que la situación es dramática. Don Mario. Con el respeto que se merece, y quizás voy a ser atrevido con la propuesta, el Ejecutivo ya debería de ir dándole una oxigenación al Ministerio de Hacienda. ¿No? ¿Qué significa? Ya el ministro de Hacienda ¿Al ministro o al ministerio? Insisto, sí, lo dice el doctor Mata. Sí, está cansado. ¿Al ministro o al ministerio? Es que, pero el ministerio se conduce, pues obviamente, por el señor ministro. Está cansado, ya aclaró él que no ha renunciado ni que lo ha mismo lo ha aclarado. Sí, entonces, yo, y con mucho respeto lo manifiesto. ¿Usted propone que haya cambio ahí? No soy quien para proponer, pero le sugeriría al señor presidente de la República y a su entorno que ya vayan pensando de verdad en una persona que pues venga, dialogue, converse, se abra a los sectores, porque definitivamente es importante que haya, si van a haber cambios en el Ejecutivo, que no sean cosméticos, que sean cambios realmente importantes en este caso. Y yo creo de que el ministro de Hacienda, y lo manifiesto con todo respeto, no quiero crear polémica en torno al caso, ya cumplió el papel que tendría que cumplir, y es oportuno porque estamos en el medio periodo. Seguro que no es polémica la no, yo no quiero hacer polémica de esto, pero real, y lo digo, insisto, con mucho respeto del ministro Cáceres, pero se está a medio periodo y tendría que ser muy positivo. A su criterio no ha hecho un buen papel. ¿Cómo no? Sin embargo, ya a estas alturas yo creo que ya definitivamente él dio ya lo que tenía que dar y ya se necesita un oxígeno. A ver, doctor, ¿qué piensa usted de esa propuesta? No, independientemente de la percepción, es que mire, el ministro de Hacienda no es mago. O sea, ¿quién no se va a sentir incluso frustrado cuando usted tiene aquí, no la puede repetir por el tiempo, tengo 9 leyes que se declararon inconstitucionales? Es que el papel que juega la sala en la asfixia económica del Estado es importante. ¿Qué va a hacer el pobre ministro de Hacienda cuando en 9 leyes le bloquean 1.082 millones de dólares y los empresarios no pagan los impuestos y hay elusión y hay evasión? Es decir, el tema no es que el ministro sea capaz o no es capaz, el tema es que hay una asfixia económica que es parte de la desestabilización del gobierno. 20 segundos, porque el tiempo se me fue. No, que siempre es culpa de los demás, de la sala, de los empresarios, de todo, menos de nosotros. O sea, si seguimos así, realmente no vamos a poder construir. Pero es que es una realidad, si querés te leo las leyes, te las leo. Si hacen mal las leyes, te las leo. Para eso está la sala. Lo que no se puede hacer en la Asamblea Legislativa lo hace la sala, desestabilizar más al gobierno. Y por eso yo siempre he manifestado de que es importante que se construye un diálogo franco, un diálogo abierto de cara a la población,
porque tampoco se vale que cuando se está tocando un tema en donde debe de tocarse, son abrazos y besos, y después en los medios de comunicación hay otro tipo de posturas. Les agradezco el tema, el debate va a continuar. Les deseo un feliz año nuevo. Esperamos que el trabajo se concretice el próximo año. Les agradezco el que nos hayan acompañado este día. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.